Muy buenos días, hermanos, bienvenidos a celebrar en el Día del Señor la gracia del Señor con todos nosotros. Vamos a orar y pedimos que el Señor nos asista en este tiempo y podamos celebrar su gracia, podamos escuchar su palabra juntos. Señor, te damos gracias por tu bondad tan infinita con nosotros, darnos la oportunidad de reunirnos, Señor, a través de estos medios. Es un privilegio. Y gracias, Señor, por cada persona que se conecta, Señor, y puede estar atento también junto con los demás hermanos para escuchar tu palabra, para cantar juntos, para orar juntos. Así que te pedimos, Señor, que nos guíes en todo lo que vamos a hacer en este día, que nos dirijas en la alabanza, en las canciones, que podamos proclamar lo que tú nos has mostrado y enseñado en tu palabra. Dirígenos en la lectura de tu santa palabra, Señor, para nosotros que es como una comida espiritual con la que alimentamos el alma, Señor. Y también te rogamos que nos ayudes a estar atentos a las actividades que se anuncian, Señor. Y por favor, danos un corazón sensible a tu palabra en esta mañana, de tal forma que escuchemos tu voz y seamos transformados por ella. Permítenos exaltarte entonces en esta mañana, empezando con estas canciones en donde te alabamos, en donde reconocemos tu gracia, Señor, con nosotros. En Cristo Jesús. Amén y amén. Bendeciré y moraré en tu gloria y esplendor. En tus maravillas meditaré, de tu gran poder proclamaré. Diré tus bondades, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Tú eres grande y digno de alabar. Las generaciones te cantarán, tu misericordia alabarán. Cantaremos juntos el Salvador, que vino y del pecado nos libró. Nuestras vidas, por siempre te alabaremos, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado, porque eres más grande de lo que imagino. Ciegos hasta que tú nos revelas la luz. Revélanos tu gloria, revélanos tu majestad.
Abre nuestros ojos para poder verte a ti, Señor. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Yo quiero verte. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Oh, abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Yo quiero verte. Decimos Santo. Santo, Santo, Santo. Eres Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Yo quiero verte. Contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Yo quiero verte. Oh, Santo. Santo, Santo, Santo. Eres Santo, Santo. Eres Santo, Santo, Santo. Yo quiero verte. En otro tiempo también nosotros éramos necios y desobedientes. Estábamos descarriados y éramos esclavos de todo género de pasiones y placeres. Vivíamos en la malicia y en la envidia. Éramos detestables y nos odiábamos unos a otros. Pero cuando se manifestaron la bondad
y el amor de nuestro Salvador, Él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo, el cual fue derramado abundantemente sobre nosotros por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Señor, es tu gracia la que nos tiene aquí. No es nuestra bondad, nuestra capacidad, nuestra inteligencia. Es tu gracia, Señor. Y como tal venimos reconociéndola, Señor. No por nuestras obras de justicia que pudiéramos hacer, por tu gracia, Señor. Qué difícil es entender tu gracia cuando somos tan conscientes de que no la merecemos, no merecemos nada tuyo, pero has decidido amarnos, darnos de tu gracia y de tu amor. Celebramos eso, Señor, hoy, tu provisión y tu gracia con nosotros. ¿Quién sino tú has sido refugio? ¿Quién sino tú calmó nuestra sed? ¿Y quién sino tú has sido el sustento cuando todo faltaba? Señor, sino tú que por siempre eres fiel. Nos has traído hasta aquí, tu viento ha soplado, poder y verdad, hasta donde bien nos quieras llevar, que en nosotros hable tu voz y brille tu vida y vengan tu justicia y tu paz. Sino tú has sido refugio,
Bueno, hermanos, bienvenidos todos. Queremos dar un saludo muy especial a nuestros hermanos de San Jerónimo, de La Gramala, de Santa Elena, de aquí de San Cristóbal y por supuesto también de Estados Unidos. Queremos agradecerle a Dios Padre por permitirnos desde distintos lugares tan lejanos unos de otros, que nos permita el Señor reunirnos por medios virtuales. Es como parecido a cuando estamos reunidos en el Espíritu, que de pronto estamos cada uno en su casa, pero el Señor nos reúne en su Espíritu. No nos podemos ver, o bueno, ustedes nos pueden ver a nosotros no a ustedes, pero sabemos que es el Señor quien nos reúne y le damos gracias al Señor por eso. Quiero recordarles que en semana tenemos 3 actividades principales, que son, bueno, además de hoy domingo, serían 4. Pero en semana tenemos los martes a las 6:30 la Escuela Bíblica Integral, el Estudio Bíblico Integral, Levi, a las 6:30, para que siempre estemos allí conectados y podamos estudiar juntos la palabra del Señor. También tenemos cada mañana, con la ayuda del Señor, un devocional en el cual podemos refrescar nuestra esperanza, nuestra fe y nuestra gratitud al Señor. Y por las noches estamos orando por cada petición que escribimos en el chat de la iglesia, en el WhatsApp. Allí estamos recordando todas las grandezas de nuestro Dios y también rogándole su misericordia, que tenga piedad de nosotros, que nos ayude, pidiéndole por todas esas peticiones que escribimos allí. Entonces, cordialmente invitados los martes para que nos unamos al estudio bíblico integral y cada mañana escuchemos el devocional y tengamos ese tiempito con el Señor. Y por la noche también oremos juntos al Señor. Vamos a orar para que el Señor abra nuestro corazón a su palabra, que podamos estar atentos, que podamos aprender mucho de Él hoy y que salgamos de aquí edificados por su palabra. Padre, te bendecimos, te damos gracias porque definitivamente no somos dignos de estar en tu presencia. No es que nosotros podamos abrir las puertas y entrar a tu presencia cuando queramos porque nos lo hemos ganado. No, venimos en humildad, porque no fuimos nosotros quienes nos ganamos el entrar a tu presencia, sino que tú nos abriste el camino que es Cristo, para ir a ti, para acercarnos a ti. Nadie puede ir al Padre si no es por Él. Por eso podemos ir a ti, Señor, por medio de Cristo. Él sí se ganó los méritos para entrar a tu presencia. Él sí fue fiel. Él sí fue fiel y obediente hasta la cruz. Te obedeció hasta la muerte. Y por eso le diste nombre sobre todo nombre. Gracias por Cristo. Gracias por ese camino tan especial. Gracias porque Él es el mejor regalo que tú nos has dado en todo el mundo. Gracias por Cristo. Queremos, Señor, conocer más a Cristo, conocerte más a ti. Cristo dijo que si lo conociéramos a Él, conoceríamos al Padre, y que conociéndolo a Él, que es la verdad nos haría libres. Queremos conocer más de ti, Señor. Ayúdanos, por favor. Queremos escuchar tu palabra, estar atentos a tu voz. Ayúdanos a estar concentrados, ayúdanos a estar atentos, que nuestro oído esté abierto a tu voz, pero también nuestro corazón, y que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Así es. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, qué bueno compartir con ustedes la palabra del Señor y este día de celebración en el Día del Señor. Quisiera dar unos breves anuncios muy importantes para nosotros también en esta semana, además de los que el hermano Gregory ya nos compartió. Quiero animar a los de prebautismo y membresía que estén pendientes de sus grupos del chat. Ahí vamos a estar diciendo a qué horas nos podemos reunir.
También muy importante que para este próximo domingo, mis queridos hermanos, nos volvamos a preparar para la Santa Cena. La idea es que ustedes puedan comprar uvitas y hacer un jugo de uva y también un pan y podamos partir el pan juntos desde las casas, dirigidos aquí por nosotros, y podamos participar de la Cena del Señor, donde recordamos la muerte, la resurrección y la venida del Señor. Entonces recuerden, para el próximo domingo estemos listos con la Santa Cena. También importante recordar que en semana estamos recogiendo las ayudas que llegan a la casa de la hermana Beatriz Hernández y desde allí estamos repartiendo a hermanos que están necesitados. Así que estamos en esa dinámica también. Muchas gracias a los que han donado y seguimos pidiéndole al Señor que nos siga moviendo a la generosidad. Y a propósito, quisiera decir, hermanos, que es importante que recordemos el privilegio que tenemos de dar también. Y en cuanto a nuestros diezmos y nuestras ofrendas, pues la palabra dice que nosotros podemos dar con alegría desde nuestro corazón, como propusimos en el corazón. Así que no podemos olvidar que esta es también parte de nuestra responsabilidad con el Señor y con la iglesia. Así que si tú estás trabajando y eso, seguramente tendrás como bendecir al Señor y bendecir esta comunidad que tanto lo necesita. Y quizás los que pues no han parado sus trabajos, y eso es entendible, que estén en necesidad, y a esas personas tratamos de ayudar también de otras formas. Pero animémonos, hermanos, a seguir participando con esto y seguir apoyando. Recordemos también que si ustedes tienen donaciones para los misioneros que estamos apoyando, más en este tiempo, a Julieta y a Milton, también seguimos en frente con eso. Así que si ustedes tienen algo que donar ahí, por favor, me lo hacen saber. Y finalmente recuerden la vigilia del 30 de mayo. Este mes vamos a tener nuestra vigilia unida y hay unos hermanos encargados de programar esta vigilia. Entonces estamos atentos a sus instrucciones cuando ellos nos digan cómo va a ser, por dónde va a ser, a qué horas. Sabemos por ahora que es el 30. Entonces, hermanos, los invito a que leamos la palabra del Señor en esta preciosa mañana de este primer domingo del mes de mayo. Vamos a leer la palabra en Génesis 5. Ustedes saben, y los que no saben, estamos en una serie de Génesis del capítulo 1 al 11 y estamos cada 8 días leyendo un capítulo. Posiblemente nos detenemos en algunos más que en otros, pero en este caso vamos a leer el 5 y vamos a avanzar el próximo domingo con el 6, que seguramente nos va a tomar más reflexión. Pero en el 5 vamos a estar ahí, Génesis 5, desde el 1 hasta el 32. Muy atentos, hermanos, porque queremos que la palabra del Señor desde ya empiece a hablarnos a nuestros corazones. Dice así la palabra del Señor, leo en la versión internacional, y yo espero que ustedes en sus casas también puedan abrir sus Biblias, no solamente se queden con la lectura que se hace desde acá. Ustedes mismos también abran la Biblia, abran sus dispositivos y los pueden abrir y sigan la lectura. Es muy importante leer en todas las versiones, pero hemos decidido leer en la versión internacional. Dice así la palabra del Señor, Génesis 5. Esta es la lista de los descendientes de Adán. Cuando Dios creó al ser humano, lo hizo a semejanza de Dios mismo. Los creó hombre y mujer y los bendijo. El día que fueron creados los llamó seres humanos. Cuando Adán llegó a la edad de 130 años, tuvo un hijo a su imagen y semejanza y lo llamó Set. Después del nacimiento de Set, Adán vivió 800 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. De modo que Adán murió a los 930 años de edad. Set tenía 105 años cuando fue padre de Enós.
Después del nacimiento de Enós, Set vivió 807 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. De modo que Set murió a los 912 años de edad. Enós tenía 90 años cuando fue padre de Cainán. Después del nacimiento de Cainán, Enós vivió 815 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. De modo que Enós murió a los 905 años de edad. Cainán tenía 70 años cuando fue padre de Malaleel. Después del nacimiento de Malaleel, Cainán vivió 840 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. De modo que Cainán murió a los 910 años de edad. Malaleel tenía 65 años cuando fue padre de Jared. Después del nacimiento de Jared, Malaleel vivió 830 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. De modo que Malaleel murió a los 895 años de edad. Jared tenía 162 años cuando fue padre de Enoc. Después del nacimiento de Enoc, Jared vivió 800 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. De modo que Jared murió a los 962 años de edad. Enoc tenía 65 años cuando fue padre de Matusalén. Después del nacimiento de Matusalén, Enoc anduvo fielmente con Dios 300 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. En total, Enoc vivió 365 años y como anduvo fielmente con Dios, un día desapareció porque Dios se lo llevó. Matusalén tenía 187 años cuando fue padre de Lamec. Después del nacimiento de Lamec, Matusalén vivió 782 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. De modo que Matusalén murió a los 969 años de edad. Lamec tenía 182 años cuando fue padre de Noé. Le dio ese nombre porque dijo: este niño nos dará descanso en nuestra tarea y penosos trabajos en esta tierra que maldijo el Señor. Después del nacimiento de Noé, Lamec vivió 595 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. De modo que Lamec murió a los 777 años de edad. Noé ya había cumplido 500 años cuando fue padre de Sem, Cam y Jafet. Esta es la palabra del Señor. Un versículo para que podamos repasar en nuestras casas y aprendérnoslo puede ser el versículos 23 y 24 que hablan de Enoc. Bueno, el 24, ¿no? El 24 que repite lo de que anduvo fielmente con Dios, un día desapareció porque Dios se lo llevó. Génesis 5, 24, para que lo tengamos en cuenta. Oremos y que la palabra del Señor corra y sea glorificada, hermanos, en nuestros corazones. Señor, una vez más, no por una costumbre o una monotonía sin sentido, sino una vez más, como es tu gracia, Señor, que es nueva todos los días. Una vez más, venimos a escuchar tu palabra, juntos, como pueblo tuyo, como ovejas de tu prado, como ovejas que distinguen tu voz. Nos venimos ante tu palabra, nos acercamos ante tu palabra con el deseo de escuchar tu voz, de ser fortalecidos en nuestra fe
y por supuesto de que tu palabra produzca en nosotros los frutos que nosotros mismos no podemos producir por nuestras propias fuerzas. Así te pedimos que esta palabra sea semilla sembrada en nuestros corazones, que quizás no son terrenos fértiles, pero que el poder de tu palabra es suficiente para convertir y transformar nuestros corazones en terrenos fértiles, donde tu palabra puede brotar, crecer y dar fruto. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, la monotonía de la vida puede ser abrumadora. El ciclo de la vida puede ser cruel y despiadado, y eso nos abruma, incluso nos quita el ánimo, y no sé qué tanto puede golpear nuestra esperanza. Pero la vida en muchos sentidos es muy linda, pero en otros muchos sentidos es un ciclo y es una monotonía que muchas veces es cruel y nos abruma. Ante este ciclo de la vida, que en realidad, como muchos han dicho, el ciclo de la vida se transformó en el ciclo de la muerte. Y les estoy hablando, del contexto de este capítulo 5 y de todo este contexto de Génesis 3 al 11. Todo esto es un contexto de pecado, de maldad, de muerte, de maldición, como vimos en el capítulo 4. Yo quisiera que me acompañaran hoy. Bueno, yo sé que estamos ante una genealogía, ¿cierto? Y de las genealogías uno como que prefiere saltárselas porque no ve mucho que pueda aprender de allí, pero creo que las genealogías son muy interesantes. Esta, como todas, es una rígida. Las genealogías son nombres de las generaciones y bueno, están todos los nombres allí, pero curiosamente en esas genealogías muchas veces hay detalles que nos dan todo el mensaje, nos dan todo el sentido de por qué están ahí. Y yo quisiera que me acompañaran hoy en 3 asuntos que quisiera que vieran conmigo. Inicié con eso del ciclo de la vida, así monótona, porque esta genealogía representa eso, representa la vida, representa el ciclo de la vida, que en realidad es un ciclo de muerte. Si ustedes se dieron cuenta, yo traté de enfatizar un poco esa palabra que se repite muchas veces en este capítulo, donde está prácticamente 9 veces, murió, 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 murió. Todos los personajes, a excepción de uno, bueno, de 2, mueren. Entonces, 8, 9 veces está la muerte aquí, otra vez, ¿no? Muere, muere, muere. Algunos piensan que ese es el propósito de esta genealogía, mostrar que esa generación se murió, y murió, y murió. Pero me gustaría que revisáramos otras cosas. Entonces, las 3 cosas que quiero que veamos de dónde salen los genes de hoy. Ustedes, los que no han escuchado o nos están escuchando por primera vez, hemos estado titulando estos mensajes con la palabra los genes. Y cada vez que viene un capítulo agregamos una cosa. Por ejemplo, en el 4 vimos los genes de la adoración, en la predicación reciente pasada. Hoy nos corresponde, por esa rigidez y por algunas cosas que pasan aquí en la genealogía, los genes de la esperanza. Así lo titulamos hoy. Y anótenlo ahí en sus notas, porque va a ser muy importante recordar esto después como los genes de la esperanza. Y esos genes de la esperanza salen de 3 aspectos hoy que quiero mencionar. Primero, la estructura, esta estructura rígida de la genealogía. 2, de Enoc, y 3, de Noé, un poco aliado con Lamec, pero en Noé como tal. Entonces, creo que eso puede ser fácil para nosotros de recordar. La estructura, Enoc y Noé. Entre esas 3 cosas, pero en especial entre Enoc y Noé, de Enoc y Noé salen los genes de la esperanza. Muy bien, hablemos un poco de la estructura, como ya había iniciado ahorita un poquito.
Si ustedes se dan cuenta, este capítulo pues arranca como con una introducción. Otra vez aparece aquí el término Toledot, que nos lo aprendimos la vez pasada y que significa lo de las generaciones. Aparece al principio y comienza pues como haciendo un pequeño resumen de cómo fue creado el ser humano, algo que vimos en el capítulo 1 de Génesis. Y pasa a describir la generación de Adán, que en realidad es la generación de Set, porque recuerden ustedes que Abel lo mató Caín y Caín es olvidado, ignorado por el texto bíblico, no se preocupa por describir ninguna generación de Caín aquí y se dedican solamente a la de Set. Y pues desde el 3 en adelante vamos a ver que cada personaje que se menciona tiene por lo menos 3 aspectos que tienen todos que ver con el tiempo, con los años. En primer lugar, hay una mención de a cuántos años tuvo ese personaje, el hijo que tiene nombre, ¿cierto? Entonces dice, por ejemplo, en el caso de Adán, ¿no? Llegó a la edad de 130 años y tuvo a Set, ¿no? De Set a los 105 tuvo a Enos. Enos a los 90 años, padre de Cainán. Cainán a los 70 años, y así. Esa es la primera cosa. ¿A los cuántos años tuvo el hijo? Luego, hay una mención de que tuvo hijos e hijas. Entonces, otra vez, y a los tantos años tuvo hijos e hijas. Entonces, noten que esas dos cosas son como si dijéramos, a los tantos años tuvo esta generación con nombre. Es decir, ese nombre representa una generación. Es la generación con nombre. Y a los tantos años tuvo otros hijos y hijas, o sea, otras generaciones sin nombre. El texto bíblico es selectivo, no le importa mencionar esos nombres aquí, porque las genealogías en la Biblia no tienen un interés histórico. Las genealogías en la Biblia tienen un interés teológico. Lo tercero es lo que mencioné ahorita, los años en que muere cada persona. Entonces, miren, esa es la estructura. Repitamos. Los años en que nace la generación con nombre, digamos, que nace el niño, digamos, significativo para la Biblia, ¿no? 2, los años en que se tiene hijos e hijas, no se da el nombre. Y 3, los años en que muere el personaje bíblico. Bien, esa es una estructura muy rígida y se repite. Ustedes van leyendo y repite exactamente lo mismo en cada personaje, a excepción, y aquí es donde viene lo interesante, eso es lo de la estructura, muy rígida. Pero cuando llegamos a Enoc, pasa algo extraordinario. Ya en Enoc, voy a leerlo, está en los versículos 21 a 24, y Enoc es el 7º personaje nombrado aquí. Enoc, dice, tenía 65 años cuando fue padre de Matusalén. Hasta aquí, bien. Esa es la primera mención, igual a la de todos. Pero en la segunda hay un ligero cambio. Después del nacimiento de Matusalén, y aquí uno esperaría que dijera que tuvo hijos e hijas, pero no. Dice, Enoc anduvo fielmente con Dios. 300 años más. Y ahí sí, tuvo otros hijos y otras hijas. Aquí hay una alteración ya. Ya no se menciona lo de que tuvo otros hijos y otras hijas de primero, ya se relega y se deja en primer lugar que este personaje anduvo fielmente con Dios. Y esto nos debe impresionar mucho, porque ya dijimos que Génesis está describiendo un contexto después de la caída de maldad, de muerte y de maldición. Si bien los genes de la adoración empezaron con Set, esto es muy significativo que de estos personajes se diga, este anduvo fielmente con Dios. Y eso no es todo.
uno esperaría que el tercer aspecto, que es que muere, pues que diga que murió. Y no, esta es la gran noticia de este capítulo, versículos 23 y 24. En total, y uno ya espera, ay, si el total de que Enoc vivió tantos años y se murió. En total, Enoc vivió 365 años. Y miren cómo el texto nos pone trama en una genealogía. Y uno espera ver la muerte. Y como otra vez, anduvo fielmente con Dios, un día desapareció. Porque Dios se lo llevó. Y no dice más. Es decir, con Enoc se rompe el ciclo de la muerte. Con Enoc se rompe la estructura rígida que tiene esta genealogía que representa un poco la vida. Con Enoc pasa algo extraordinario. Enoc no ve la muerte. Este es un personaje que no muere. Y he ahí los genes de la esperanza. Surgen de Enoc. Donde quizás entonces lo que el texto nos está mostrando y les mostró a sus primeros oyentes es que hay una esperanza de no sufrir la muerte. Hay una esperanza que no contempla la muerte, que rompe con el ciclo de la muerte, porque el ciclo de la vida finalmente es el ciclo de la muerte. La vida finalmente termina en muerte. Para todos estos personajes es así. Menos para Enoc. Casi que uno podría decir con Enoc, parece que la muerte no tiene la última palabra. Bien, Matusalén es descrito de igual forma, aunque quizás nos sorprende porque Matusalén es el que más vivió de todos. Ese es hijo de Enoc. Pero inmediatamente aparece Noé, ¿no? Y en Noé se da otro cambio, aunque es en la descripción de Lamec. Lamec es el nieto de Enoc y pues Noé es el bisnieto. Cuando se habla de Lamec, dice, tenía 182 años cuando fue padre de Noé, vamos bien, pero inmediatamente se rompe otra vez la estructura, que en lugar de decirnos tuvo hijos e hijas, nos dice algo sobre el nombre del niño. Dice, le dio ese nombre porque dijo, este niño nos dará descanso en nuestra tarea y penosos trabajos en esta tierra que maldijo el Señor. Parece que Noé significa eso, alivio, descanso, está relacionado con descanso. Y esto nuevamente son los genes de la esperanza. Lamec nos comunica algo de los genes de la esperanza. No como su antepasado Lamec, este es otro. Hay un Lamec que es descendiente de Caín. Y que no podemos decir mucho que con Lamec surge la esperanza, porque lo que Lamec hace es celebrar la muerte y la venganza. Pero este Lamec no. Este Lamec ve a este niño y dice, el Señor nos dará descanso. Y con Noé mismo, cuando se va a describir a Noé en el último versículo, en el 32, pues se cierra con una mera descripción donde se rompe todo, porque no nos dice que tuvo un solo hijo. No nos dice de manera diferente cuántos años, porque miren que los otros decía cuando tenía, por lo menos en esta versión. Pero en el 32 dice cuando Noé ya había cumplido 500 años, tuvo 3, Sem, Cam y Jafet. Y ahí se termina. Y nuevamente se rompe como la estructura. Entonces, de estas 3 cosas, hermanos, surgen los genes de la esperanza. Y quizás el más significativo de todos sea Enoc, que representa la esperanza de que la muerte no tiene la última palabra, como dijimos, que la vida es un ciclo hacia la muerte, pero que en Enoc se rompe el paradigma y se convierte
en un ciclo ya no hacia la muerte, se convierte en un ciclo quizás hacia la inmortalidad, ¿no? También de Enoc se dice que representa la esperanza de andar fielmente con Dios, representa el hecho ya casi extinto, ya casi en vía de extinción. El hecho de que sí es posible vivir fielmente con Dios. Y creo que Enoc diría 300 años. El texto es enfático en decir, vivió fielmente con Dios 300 años más. 365. Bueno, yo creo que por más expectativas que nosotros tengamos, viviremos 100. ¿Cierto? Enoc vivió 365 fielmente con Dios. Eso nos da esperanza. Enoc representa para todas las generaciones siguientes que es posible vivir sin ser definido por la muerte, sino por la relación que es superior a la muerte, esa relación con Dios. Y en este sentido, hermanos, Enoc y Noé rompen el ciclo. Y en otro sentido, no solamente Enoc rompe el ciclo, sino que también nos reinicia y nos reconecta con Dios. Finalmente, esto de vivir fielmente, andar fielmente con Dios, ¿no es acaso lo que perdió el hombre cuando pecó? Su relación con Dios, esa capacidad de vivir fielmente con Dios. Pues aquí Enoc parece que nos da esperanza de que hay una reconexión con eso. Como que reinicia la vida, ya que la muerte tuvo su lugar, como que Enoc nuevamente nos plantea la vida, nos plantea lo que en el Edén tenía el hombre, esa relación con el Señor. Así que no solamente Enoc rompe, sino que reconecta, reinicia. Entonces, en Enoc estaban los genes de la esperanza. Así que yo quiero hacer varias aplicaciones hoy cortas, o no sé qué tan cortas les parezcan a ustedes, pero quisiera decir varias cosas de este capítulo que en realidad es fácil de entender en cuanto a eso, ¿no? Una estructura muy rígida de nombres, pero que se rompe con Enoc, con Noé. Bien, hermanos, yo tengo una pregunta. Como esto se llama los genes de la esperanza, mi pregunta hoy no es ¿cuál es tu esperanza? Porque yo creo que hasta una persona que esté lejos de Dios diría Diosito. Y me parece que la respuesta muchas veces nuestra es muy generalizada, muy ambigua a veces. Uno dice casi automáticamente, sí, mi esperanza está en Dios. Yo quiero cambiar la pregunta hoy. La pregunta más bien que tengo es, ¿cómo vives la esperanza? No cuál es tu esperanza. ¿Cómo vives la esperanza? Si tú dices que tienes esperanza en el Señor, por ejemplo, aquí lo vimos, el Señor que por su intervención rompe el ciclo de la muerte, que por su intervención permite que un hombre viva fielmente con él 365 años sin ver la muerte, que por su intervención hace que un niño sea la esperanza de toda una generación como Noé. ¿Cómo vivimos la esperanza que el Señor nos da? Y quiero mencionar varias cosas aquí, en ese sentido. Yo quiero decir que la esperanza, hermanos, se vive con fe. Y eso quiere decir, como Lamec, que es el padre de Noé, que al ver a Noé vio el descanso y el alivio. No como Lamec, el descendiente de Caín, que celebraba la muerte, la venganza, como una muestra de no tener esperanza, como una muestra de verse a sí mismo como la única esperanza. Y es que la venganza es una muestra de vernos a nosotros mismos como la única esperanza. La esperanza de Lamec, el descendiente de Caín, era él mismo.
Por eso optó por la venganza y la muerte. Pero la esperanza de Lamec no estaba en él mismo. Estaba en algo que Dios estaba haciendo con ese niño, con Noé. La fe en la esperanza que Dios ofrece es una muestra de que entendemos que la esperanza viene de otra parte, no de nosotros, como dicen algunos, busca en tu interior. O como dicen otros, lo mejor de nosotros está por dentro. No, tienen que leer Génesis para que se den cuenta que lo que hay en nosotros por dentro es lo peor. Lo peor de nosotros está por dentro. Lo mejor de nosotros viene de afuera, porque tiene que venir de Dios. Nuestra esperanza no está en nosotros mismos. Nuestra esperanza está en algo que viene de afuera. ¿Cómo vivimos esa esperanza? Yo pienso también en ese mismo sentido, hermanos, que nosotros hemos creído más, y esto lo voy a decir con mucho cuidado, pongan atención. Yo creo que nosotros hemos creído más en el poder de la muerte que en los genes de la esperanza. Sí, es que como que el poder del pecado, la maldad, la muerte es más grande, ¿no? Como en esta genealogía uno ve que todos se mueren. Y es mucho más grande y más abrumador. Pero hay uno solo que no muere. Y ahí es donde yo creo que nosotros hemos creído más en el poder del pecado. Es que lo reconocemos, pero escúchenme bien esto. ¿Por qué digo eso? Yo creo que nosotros estamos convencidos de que por el poder del pecado es imposible ser fiel a Dios. Y les voy a decir una cosa, desde la perspectiva del pecado tenemos razón. Por el pecado es imposible agradar a Dios, por supuesto, pero desde la perspectiva de Dios y desde la perspectiva de su intervención y desde la perspectiva de lo que Él ha hecho, parece que sí es posible caminar con Dios. Y te voy a decir, hasta por más de 300 años. Sí es posible serle fiel a Dios. Fue Enoc quien inspiró al escritor de Hebreos, inspirado a su vez por el Espíritu Santo, a decir quizás una de las frases más lindas del Nuevo Testamento. Escuchen, Enoc, en esa galería de los héroes de la fe en Hebreos 11, se menciona a Enoc. Y parece que Enoc inspira al escritor de Hebreos a decir semejante frase. Y es esta: sin fe es imposible agradar a Dios. Pero en otro sentido lo que está diciendo es que sí es posible con fe. Voy a leer los versículos 11:5 al 6 en Hebreos. Dice: por la fe Enoc fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. No fue hallado porque Dios se lo llevó, pero antes de ser llevado, recibió testimonio de haber agradado a Dios. En realidad, y ahí es donde viene la frase, sin fe es imposible agradar a Dios. Impresionante. Enoc, no es el que sigue. Enoc es el que nos hace pensar, sí, por el pecado, desde la perspectiva del pecado es imposible agradar a Dios, pero por la intervención de Dios dándonos la fe, sí es posible. Enoc es la muestra de eso. Por eso yo digo que hemos creído más en el poder del pecado, que es grande, es abrumador, en el poder de la muerte, que es grande, que es cruel, que es abrumador, que en el poder de Dios para hacernos vivir fielmente para Él. Nuestra esperanza es que por la gracia y la intervención de Dios podemos tener fe para vivir
fielmente con Dios, para vivir una vida que le agrada a Dios. Eso como que a veces nos causa como incomodidad pensar que sí es posible. Miren, por eso Noé condenó al mundo. Resulta que en el capítulo 6, versículo 9, se menciona a Noé y miren lo que dice el texto. Esta es la historia de Noé. Noé era un hombre justo y honrado entre su gente. Siempre anduvo fielmente con Dios. ¿Qué opinión? La del texto bíblico, no es la mía. La del texto bíblico sobre Noé. Sí, después cometió por allá un pecado que lo vamos a ver después del diluvio. Pero estamos hablando de 900 y punta de años. Este texto plantea de Noé, como Hebreos también, que condenó al mundo, ese mundo de maldad y de muerte de su época, porque anduvo fielmente con Dios. Parece que le creyó a Dios. Parece que cumplió la misión que Dios le encomendó. Y por eso mi pregunta, hermanos, es: ¿cómo estás viviendo la esperanza? ¿Cómo vives tú la esperanza? ¿Crees más en el poder del pecado o crees más en el poder del Cristo resucitado, que nos da el poder de vivir fielmente para Dios? Que no solamente evitó la muerte como Enoc. Cristo venció la muerte. Y me parece en este sentido, mis queridos hermanos y amigos, que el coronavirus es una excelente metáfora de cómo una cosa pequeña es capaz de hacer algo tan grande como lo está haciendo. ¿Saben qué? A mí me parece que el poder de Dios es como el coronavirus. Es algo pequeño quizás, despreciado, invisible si quieren, pero que tiene el poder de transformar. Tiene el poder de cambiar. Es que lo más débil de Dios, dice la palabra, es más fuerte que los hombres. Es más fuerte que el poder de los hombres. Por eso, en esta genealogía, la esperanza está en uno solo que no murió, Enoc. Igualmente, nuestra esperanza viene por uno solo, por Cristo. Que quiero insistir en este detalle. Cristo, mis queridos hermanos, no solamente evitó la muerte, es más, no la evitó. Enoc nos da esperanza porque aquí en este pasaje Enoc no muere. Pero ¿saben qué? Cristo sí murió. Cristo no evitó la muerte. Cristo murió en lugar tuyo y mío, como sustituto, y no para evitar la muerte como Enoc, sino para vencer la muerte. En Enoc están los genes del Edén, pero en Cristo está la plenitud de la esperanza. Perdón, los genes del Edén no. En Enoc están los genes de la esperanza. Pero en Cristo no son los genes, en Cristo es la plenitud de esa esperanza. En Cristo no solamente hay un ejemplo de evitar la muerte, al contrario, en Cristo su muerte vence la muerte, la venció, y en su muerte nosotros tenemos vida. Pero por eso este capítulo 5 de Génesis es los genes del Edén. Y quiero dejarles otro reto al final de este capítulo. Y es que me parece, hermanos, que en este tiempo nosotros debemos vivir la esperanza, porque solamente voy a tocar ese punto. La pregunta esta que estoy haciendo: ¿cómo vives tú la esperanza que tenemos en el Señor? ¿Cómo vives tú esta esperanza de que Dios, solamente Dios tiene el poder de romper el ciclo de la muerte y lo ha hecho? Solo Dios tiene el poder de hacernos vivir fielmente para Él, como lo hizo con Enoc. Solamente Dios tiene el poder de hacer que seamos una respuesta para nuestra generación, una generación malvada y perversa como Noé. En este tiempo yo creo que debemos vivir la esperanza con un anhelo fervoroso de evangelizar.
de conectar a más personas, porque si bien, miren, yo me deleité mucho leyendo este capítulo, pensando que hay una generación que nombra la Biblia con nombre propio. Enos, Cainán, Malalet. Y hay otra que ni menciona. ¿Saben qué me parece a mí? Que la iglesia es esa generación con nombre propio. Es esa generación que Dios puede usar para traer esperanza a este mundo caído y perverso. Es la iglesia la que tiene nombre propio, pues somos hijos de Abraham, dice, los que son de la fe son de Abraham. Y nosotros como iglesia tenemos que vivir esta esperanza para que el mundo tenga esperanza. Y en ese sentido, hermanos, yo creo que ahí sí Enoc nos permite entender que no solamente rompe el ciclo, es que nos conecta con Dios. Es que no reconecta, reinicia la vida. Entonces, hermanos, este es tiempo de reinicios, de que reiniciemos e iniciemos y conectemos a otros, a otras personas que hoy más que nunca necesitan ser conectadas con Dios. El problema del ser humano es que está desconectado de Dios. Y la única esperanza de que se conecten es que nosotros hagamos algo. Obviamente el Señor, pero el Señor nos usa. El Señor usa la iglesia. Entonces el reto es este. Escucha la pregunta. Recuerda que yo estoy respondiendo tratando de que reflexionemos sobre la pregunta, ¿cómo vives la esperanza? Y que ya dije que me parece que creemos más en el poder del pecado que en el poder de Dios para transformarnos. El reto es este. ¿A cuántas personas vas a conectar y a reiniciar esta semana? Y quiero ser muy intencional con esa palabra conectar. Es conectar con Dios, pero ¿saben qué? Yo creo que a través de los medios de la tecnología, como estamos viendo, podemos empezar una nueva forma de evangelismo. Quizás para otros no es nueva porque ya lo están haciendo, pero para nosotros como iglesia, mis queridos hermanos, yo te hago un llamado a que busques a amigos, familiares, y por favor conéctalos con las predicaciones, con los devocionales, con las cosas que estamos haciendo como iglesia. Tú me puedes decir que tú le envías mensajitos de Dios y de todo. Yo no me refiero tanto a eso. Hay que conectarlos con una comunidad. Hay que conectarlos con un discipulado. Hay que conectarlos con Dios de esa manera. Y este es el tiempo para eso. Así que mi reto va a ser, ¿a quiénes vas a conectar? ¿Sí? Si tú vives la esperanza, esa esperanza que está por encima de la muerte, la esperanza que definitivamente nos dio el Señor en Cristo y que de eso era Enoc representante, entonces nosotros tenemos que conectar a la gente con el Señor. Así que, hermanos, los genes de la esperanza. En los genes de la esperanza, Dios rompe el ciclo de la muerte y reconecta al hombre con él y con la vida. Oremos. Señor, es de verdad esperanzador leer esta genealogía y encontrar que la muerte no tiene la última palabra. Es esperanzador leer esta genealogía y encontrar que hubo alguien que anduvo fielmente contigo 365 años. Señor, mi pregunta es, ¿podemos creer en tu poder transformador? ¿Podemos creer que tú en medio de un ambiente y contexto de maldad, maldición y muerte, podemos ser una generación que vive la esperanza? Señor, por favor, permite que para esta iglesia en particular y los demás lugares donde se predica el evangelio desde esta
congregación y desde nuestra iniciativa en los corregimientos donde estamos, aprendamos a vivir la esperanza y a dar esperanza a otros, Señor. Por favor, es mi petición en esta mañana. Ayúdanos a vivir en los genes de la esperanza que nos llevan hacia la esperanza mayor que está en Cristo. En Cristo que murió, pero que volvió a la vida y venció la muerte, Señor, que fue nuestro sustituto. Y con eso hizo inevitable el poder de la vida, el poder tuyo sobre la muerte. Hizo inevitable la inmortalidad. Hizo inevitable la vida eterna. Es posible la vida eterna. Es posible caminar contigo. Señor, ayúdanos a creer porque nuestro pecado es demasiado abrumador. Nos condena. Nos desanima. Nos frena en el camino. Ayúdanos a tener la esperanza y seguramente, Señor, desde este texto, tu pueblo por muchos años comprendió, tuvo esperanza, Señor, al ver que tú puedes intervenir para que la muerte no tenga la última palabra, Señor. Para que haya descanso a través de lo que tú puedes hacer en nosotros, hacia otros, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, quien es nuestra esperanza, una esperanza incorruptible, incontaminada, inmarcesible. Señor, que tu bendición esté con cada uno de nosotros este resto de semana y brille para nosotros la esperanza, Señor, y pueda ser más grande, Señor, lo que tú has hecho y haces por nosotros que el mismo poder abrumador de la muerte y del pecado. En Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, Dios les bendiga.